Capítulo 8. Yesh lomar be'omek yoter, y podemos decir más profundamente todavía. Shegam a mitzvah de vegita boyom balayla, que también la mitzvah, la obligación de estudiar Torah día y noche, kivan shamitzvot him tzivuyim ladam, siendo que las mitzvot son órdenes al hombre de lo que la Torah como Shechomato Shel Kodesh Baruch Hu, y no como la Torah está en su nivel de ser sabiduría de Dios, Shelamayla Meshaychus Leilam, que está por encima de tener algún vínculo con el mundo, Vedak Shachakach Yod Lamata, nada más que después bajó a este mundo físico. Harei Torah Shelomdim Mitzad HaMitzvah de Vegita B'Yom V'Layla. Entonces la Torah que uno estudia por la mitzvah que uno tiene de estudiar Torah día y noche, y lo la Torah como Shemitzad Atzma, no es la Torah como está en su estado natural. Ela como Sheyechet L'Adam, es la Torah como está ya en un nivel de tener algún vínculo con el hombre. O sea, la mitzvah de estudiar Torah es estudiar la Torah que ya tiene algún vínculo con el hombre. Vamitita añade limud la Torah atzma, y la verdadera manera de estudiar la Torah misma, que Moshe Lamaila Meshaychut L'Adam, como está por encima de tener algún vínculo con el hombre, ubilimud la Torah lishma, es a través de estudiar Torah sin ninguna intención. Shalimud lo que la kayam mitzvah Talmud Torah, que uno estudia Torah no para cumplir con la mitzvah de estudiar Torah, es la mitzvah la Torah atzma, sino por la Torah misma. O sea, ni siquiera lo hace para cumplir con la mitzvah, simplemente está totalmente subyugado a la Torah y por eso la estudia. Yesh lo sí, si se puede agregar, shahamala belimud la Torah lishma, que la ventaja que tiene estudiar Torah lishma, o sea, por el valor mismo de la Torah, legabei alimud b'chdei lakayem mitzvah Talmud Torah, o sea, en comparación a la manera de estudiar Torah con el objetivo de cumplir con la mitzvah de estudiar Torah, hulorak b'kavanat alimud elegam b'alimud b'poal, no solamente en cuanto a la intención del estudio, que uno estudia para cumplir con la mitzvah, o uno estudia simplemente para estudiar Torah, sin pensar en el cumplimiento de la mitzvah. Entonces no solamente una diferencia en la intención, sino también en el estudio mismo. Porque cuando uno estudia Torah para cumplir con la mitzvah de estudiar Torah, el estudio es con límite. Porque también en la mitzvah de estudiar Torah día y noche hay límites, como se explican las leyes de Talmud Torah. Uno que quiere estudiar Torah para cumplir con la mitzvah de estudiar Torah, entonces tiene ciertas exoneraciones y tiene cierto nivel de obligación. En cambio, uno que estudia Torah por la Torah misma, no para cumplir con esto una mitzvah, no toma en cuenta ninguna medida, ningún límite. En cambio, sin tal o cual situación tiene obligación o no de estudiar Torah. Y su estudio trasciende los límites y las medidas del tiempo. Y también por encima de límites del espacio. Que como dicen nuestros sabios, o sea, de que cuando uno hace algo por coacción, entonces ahí es diferente. O sea, de que uno quiere decir así, de que hay límites en cuanto al tiempo que uno no tiene obligación de estudiar, o lugares donde uno no debe pensar palabras de Torah, pero uno que está obsesionado con la Torah, o totalmente nulo frente a la Torah, entonces constantemente estudia Torah, aunque la ley lo exonera del estudio de Torah. Y el motivo a eso, o sea, el motivo a eso, o sea, desde su esencia, que a mitzvah de vegita hi tzivui l'adam. O sea, ¿por qué la diferencia entre estas dos maneras de estudiar Torah? Porque la mitzvah de estudiar Torah es una orden al hombre. Por eso hay límites de acuerdo al hombre. Dios mandó al hombre estudiar Torah. Entonces, la obligación está de acuerdo a la capacidad del hombre de ejecutarlo. En cambio, cuando uno estudia Torah por la Torah, no por
cumplir con la mitzvah, Mikivan, Shatorah como Shemitzad Atzma, siendo que la Torah como es en su esencia, está por encima de medidas y límites, Aruja Meretz Midas, más larga que la tiene medida, la gen, por lo tanto, Gam Limud Torah Shel Adam, entonces también el estudio de la Torah del hombre, Shalimud Shelo Lishma, cuando uno estudia Torah por estar al servicio de la Torah, digamos, mitzvah la Torah Atzma, para que la Torah esté estudiada, entonces trasciende los límites de tiempo y espacio. Si el hombre está sujeto a los límites de tiempo y espacio, si estudia la Torah para cumplir con la orden que le fue dada, entonces estudia la Torah de acuerdo a los límites del hombre, porque estudia la Torah para cumplir con la orden que fue dada a él. Pero una persona que estudia Torah pensando en que la Torah, o sea, por la Torah y que la Torah esté estudiada, entonces ahí no hay límite, la Torah no tiene límite. Entonces uno que estudia Torah para cumplir, digamos, pensando en la Torah, ahí desaparecen sus límites personales y trascienden sus límites. O sea, en otras palabras, de que alguien me pide que haga algo, ¿sí? Entonces voy, intento de hacer la cosa, y si no puedo, no puedo. Pero si quiero a la persona que me mandó a hacerlo, entonces aunque me resulta incómodo o tengo una buena excusa para no hacerlo, yo ya cumplí. O sea, si no lo hice, y tengo una buena excusa por qué no lo hice, y está todo bien. Pero si no estoy pensando en mí, si estoy pensando en la persona quien me pidió que lo haga, ahí no pienso en mis límites, no pienso en excusas, sino de que hago todo para que el deseo de la persona quien me pidió que haga la cosa se cumpla. Y lo mismo es en cuanto a la Torah. O sea, si uno estudia Torah para cumplir con su obligación, entonces cuando hay obligación, no estudia. Pero si uno estudia Torah por estar enamorado de la Torah y porque quiere que la Torah se estudie, entonces ahí trasciende los límites personales y las excusas personales que puede llegar a tener. Capítulo 9. Yesh lomar, y podemos decir, Shachibur de Leonim et Tachtonim, que la unión entre los mundos superiores y el mundo inferior, entre el mundo espiritual y el mundo material, que la unión esa, Torah, que se innovó, que se introdujo en la entrega de la Torah, eso se revela principalmente a través de estudiar Torah lishma, a través de estudiar Torah por el motivo máximo que describimos anteriormente. Además del hecho que para que pueda haber la unión entre lo espiritual y lo material, es a través de anular los límites de lo espiritual y lo material, a través de expresar y manifestar la infinita luz de Dios que trasciende a los dos, Canal Siv Dalet, como explicamos antes en capítulo 4, Adam, que su paralelo en el hombre, es cuando el hombre estudia Torah por la Torah, porque ahí se anula tanto en cuanto a su cuerpo, es la parte inferior, el león, y tanto en cuanto a su alma, que es la parte superior. Porque estudia la Torah no por interés del cuerpo, no por interés del alma, sino por interés de la Torah. O sea, sino también la unión entre lo superior y lo inferior se revela a través de ese tipo de estudio. Shabligvul de Torah, que lo infinito de la Torah, el Yonim, lo infinito de la Torah, poela la Adam at Tachtonim, o sea, influye en el hombre que es inferior, Shelimud Torah Shelo y la mala magbala, de que el estudio de Torah de él sea de una forma que trasciende los límites. Entonces, esa forma de estudiar Torah logra en la persona que trascienda sus propios límites. Y se puede agregar, que a través del hecho que lo infinito de la Torah influye
también en el hombre, y así también a través del descenso de la Torah a este mundo físico en general, de Torah odioter, se revela, se expresa, se manifiesta la dimensión infinita de la Torah más todavía. De que el hecho que la Torah es infinito, lo rak bamakom v'adargash la Torah, el shinimshechet gam lamato, o sea, no solamente en la Torah, sino también en el lugar y el nivel de la Torah, o sea, donde se llega a manifestarse. O sea, de que la dimensión infinita de la Torah no es solamente en la Torah, sino también esa infinitud de la Torah llega a expresarse, manifestarse dentro de este mundo físico. Y también cuando se manifiesta en este mundo físico se siente abiertamente la dimensión infinita que tiene la Torah. Que también la forma que el hombre estudia Torah es de una forma infinita. Y el hecho que el hombre retiene sus límites y no revienta, eso demuestra más aún, digamos, la infinitud de la Torah, que aunque es infinita, puede expresarse a través de algo finito. Porque si no, sería un límite. Si solamente puede manifestarse de una forma infinita, sería un límite a su infinitud. El hecho que puede manifestarse por medio de algo finito, sin desarticular su finitud, demuestra cuán infinito es realmente. Bueno, hasta aquí llegamos hoy y seguiremos, si Dios quiere, en el próximo shiur.